amor sin fin. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti. Aquí está lo que necesitas escuchar. Radio Júbilo, la radio en Victoria, presenta Nuestra muerte. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a el programa de Guardianes de la Fe. Gracias al Señor porque una vez más nos permite estar transmitiendo en vivo y en directo desde cabina de Radio Júbilo a través de este su programa Guardianes de la Fe. Aleluya, gloria al Señor. Antes de iniciar mi tema el día de hoy, quiero hacer una breve oración en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad que usted me permite, Señor, estar nuevamente compartiendo tu palabra. Sí, mi Dios, aleluya, Señor, gloria sea tu nombre para siempre. Te pido por la audiencia, por la tentación. Mi pregunta es, ¿alguna vez usted ha sido tentado por el enemigo? Otra, ¿está siendo tentado en este momento, durante este día, durante esta semana, durante estos meses? Vamos a hablar de la tentación porque es un tema del día. Es un tema que yo creo que nadie se escapa del ser tentado. Todos somos tentados en la vida. Desde el más humilde siervo hasta el más grande, ¿verdad? Pastores, evangelistas, apóstoles, ¿verdad? Cristianos en general, todos somos tentados todo el día. Mentira. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que a mí me llama la atención de este versículo de San Mateo capítulo 4 es, imagínese usted, hermano, Jesús fue tentado por el diablo. Me escuche bien, Jesús fue tentado por el diablo. Si Jesús fue tentado, imagínese usted y yo que no vamos a ser tentados. Por eso le digo que este tema es muy importante para todos. Amén. Si el diablo tuvo la valentía, la fuerza de ir y acercarse a Jesús y tentarlo, hermano, ¿cuánto más no se va a acercar a tentarnos a nosotros, hermano? Aleluya. Se da cuenta cómo el enemigo es de atrevido, hermano. Cómo el diablo es atrevido. Ir y acercarse a tentar a Jesús. ¿Qué acaso él no sabía que Jesús era Dios? ¿Qué acaso él no sabía que el que iba a tentar no era una persona como yo, un simple mortal? No, hermano, estaba acercándose al Todopoderoso, al gran yo soy, estaba acercándose al mismo Dios en persona, estaba acercándose al omnipotente. Aleluya, ¿verdad? Tantas cosas podemos hablar de Jesús y cómo el enemigo se acercó, ¿verdad? Con tanta valentía a tentarlo. ¿Cuál era el propósito del diablo al acercarse a Jesús y acercarse a mí y a ti? ¿Cuál es el propósito? Derrotarnos. ¿Cuál es el propósito del diablo al tentarnos, verdad? Hacernos caer. El propósito del diablo acercarse a tentarnos, ¿verdad? El propósito que él tiene es destruirme, es destruirte, es burlarse de ti, amén. Por eso dice la Biblia que se acercó a él el tentador, porque el diablo es tentador, hermano. El enemigo quiere destruirte. Por eso te presenta muchas cosas, ¿verdad? Porque él quiere verte
en lo más bajo. Él quiere verte tirado en la tierra. Él quiere verte derrotado. Él quiere verte, ¿verdad?, burlado, hermano. Pero levántate en el nombre del Señor y no permita que se siga burlando, que se siga riendo de ti. No lo permitas. El diablo es fuerte y es poderoso, pero más grande y más poderoso es Dios, hermano. Tómate en esta hora, aleluya, ¿verdad? ¿Sabe cómo venció Jesús la tentación? ¿Sabe cómo la venció? Con la palabra. Con la misma palabra. Jesús no dijo, mira, si tú eres tomador, te va a tentar a través de un borrachito que llegue a ofrecerte un trago. Amén. ¿Cómo nos va a tentar el diablo, verdad? Nos va a tentar, ¿verdad?, a través de la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios, amigo que me escucha, es de que tú vivas en victoria, que tú seas libre, que a ti no te mande licor, que a ti no te mande la droga, que a ti no te mande la carne. El propósito de Dios es que tú le puedas decir a la tentación, no, pero es con ayuda de Dios. Hay mucha gente que son arrastradas por el diablo porque no pueden vencer, hermano. ¿Pero por qué no pueden vencer? Porque lo quieren hacer solo con su propia fuerza. Y no es mi fuerza, no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Gloria al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué es la tentación, verdad? ¿Qué es la tentación? La tentación es el deseo de hacer algo, pero el deseo pecaminoso. Esa es la tentación, el querer hacer algo que no es bueno, algo que es pecado, hermano. La pregunta es, ahora, ¿la tentación es pecado? Esa es la pregunta. ¿La tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. El hecho de que tú seas tentado, eso no es pecado. Pecado es cuando ya tú cedes a la tentación. Amén. O sea, el desear, por decirlo así, ¿verdad?, que mi vecino tiene bastante mangos ahí, ¿verdad? El deseo de mi vecino, ¿verdad?, de que, mira, deseo esos mangos, ese no es pecado. El pecado es que tú vayas y se los robes. Amén. El hombre, ¿verdad?, el tener deseo de una mujer, ¿verdad?, de la mujer de tu prójimo, tú puedes sentir el deseo de una muchacha bonita. El tener ese deseo no es pecado. El pecado es que tú vayas y te metas con ella. Ese ya sí es un pecado. Amén. Esa es tentación. El hecho de que tú desees una cerveza, el desearlo no es pecado. El pecado es que tú vayas y te lo tomes. Ahí sí es pecado. Por eso, la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Amén. Yo platicaba con una persona alcohólica y me decía, no, es que tú no sabes lo que es ser alcohólico, porque el alcohólico no puede dejar la cerveza, no puede dejar el licor. Me decía, como tú no has tomado, tú no sabes lo que es la tentación. Le digo, no, eso es mentira. Eso es mentira. Yo te voy a poner un ejemplo. Le decía yo, mira, ¿has ido a Electra? Sí, sí he ido. Ok, ¿has visto las pantallas esas? Sí, sí las he visto. ¿No deseas alguna? Digo, sí deseo una pantalla. ¿Y por qué no estás metido a llevarla? Dice, porque me van a meter a la cárcel. Ah, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Tuviste la tentación, le dijiste no porque hay consecuencias. Lo mismo pasa con las tentaciones. El hecho de que tú estés cayendo en tentación, ¿verdad?, eso no significa que es que no se pueda. No, sí se puede. Lo que necesitamos, ¿verdad?, es poner un hasta aquí y decirle a la tentación no. ¿Sabía usted que a veces Dios permite que seamos tentados? Amén. Escuche bien. ¿Sabía usted que a veces Dios permite que seamos tentados? Amén. Gloria al Señor. Podemos ver en el caso de Jesús. Jesús fue tentado. A veces podemos decir que Dios el Padre pudo haber evitado para que el diablo no se acercara a Jesús. ¿Pero por qué lo permitió? Para demostrarle al enemigo y para ver qué tan maduro estaba Jesús. Y pudo vencerlo. Entonces, a veces Dios permite que seamos tentados, hermano. Si no somos tentados, entonces no vamos a saber en qué grado o a qué grado hemos llegado, hermano. Amén. La persona que ha recibido a Cristo tiene que ser tentada para que pueda ver si pudo o no pasó la prueba o el examen.
Amén. Y si no pasa la prueba o el examen, eso significa que necesitas más entrega a Dios. Hay personas, ¿verdad? Les decía de una persona que Dios la sacó de la prostitución. Amén. Dios lo sacó de los cabarets y todo eso. Y él aceptó a Cristo, se bautizó, asistió a la iglesia y todo lo que tú quieras. Pero un día se le metió en la cabeza el irle a predicar a esas mujeres del cabaret. Los consejos que él recibió fue: no vayas. No, yo estoy fuerte, que alguien les tiene que hablar porque esas mujeres están perdidas y necesitan... Ok, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero no era la ocasión, no era el momento. No hizo caso, se fue y les predicaba a las mujeres del cabaret o de los cabarets. ¿Y sabe qué pasó? A los 2 o 3 meses volvió a caer. ¿Por qué? Porque todavía no estaba preparado. O porque el consejo es que debemos de huir de la tentación. Escucha bien, el consejo de la palabra es que debemos de huir de la tentación, hermano. Huye de la tentación. Si tu tentación, si tu pecado fue el licor, huye de lo que toman. Si tu pecado, ¿verdad? Si tu debilidad fue la droga, huye de los que se drogan, ¿verdad? Si tu pecado, si tu caída fue, ¿verdad? Tu debilidad son las mujeres malas, ¿verdad? Pues huye de ellas, hermano. Yo siempre cuando platico con las personas que están en los albergues de alcohólicos, yo siempre le he dicho, cuando ustedes salgan de aquí, no van a salir sanos, van a salir recuperados. Yo te aconsejo que huyas de la tentación. Yo siempre les he dicho,